Cortina Course. Lección 19. Literatura clásica española. En primer lugar, distingo entre los libros de usted la obra universal del inmortal Miguel de Cervantes. Sí, el Quijote. Y además tengo el viaje al Parnaso, sus novelas ejemplares, La Galatea y Persiles y Segismunda. Don Quijote es su obra maestra y fue concebida por el ilustre Manco, estando prisionero y encerrado en una obscura mazmorra. Otro escrito importante de Cervantes es la última y elocuentísima carta que dirigió al conde de Lemos, dedicándole los trabajos de Persiles y Segismunda, postrera obra de tan insigne autor. En un anaquel próximo de este estante, leerá usted los nombres de Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, Alarcón, Rojas y Moreto. Dígame, le ruego, ¿cuáles son las obras más notables de Lope? Lope es el maestro y creador del teatro moderno. Cervantes, ponderando su talento, lo apellidó monstruo de la naturaleza. Sus obras teatrales se dividen en tragedias, dramas y comedias. Entre las tragedias figuran en primer lugar El castigo sin venganza, La judía de Toledo y Los 7 infantes de Lara. Sus dramas son históricos, legendarios y novelescos. Entre los históricos le citaré como más importantes Los Telios de Meneses, El Nuevo Mundo de Cristóbal Colón y El Mejor Alcalde el Rey. Sus comedias más notables son Lo cierto por lo dudoso, El acero de Madrid y La moza de cántaro. De sus comedias de capa y espada deben mencionarse La hermosa fea, Dinero son calidad, El perro del hortelano, La dama boda, etc. ¿Y qué me dice usted de las obras de Tirso de Molina? Tirso de Molina, o Fray Gabriel Telles, pues este era su verdadero nombre, fue discípulo del gran Lope y acérrimo propugnador de sus innovaciones teatrales. Entre las tragedias de este autor se citan como más notables
Los amantes de Teruel y el burlador de Sevilla, y convidado de piedra. De este último drama sacó José Zorrilla su Don Juan Tenorio. Y con más o menos éxito, Molière, Schauel, Mozart, Rostand y muchos otros también lo llevaron en distintas formas a la literatura y a la ópera. El Don Juan de Lord Byron y el estudiante de Salamanca de Espronceda no son sino pálidas evocaciones de este personaje legendario creado por el insigne fraile mercedario español. Entre los dramas históricos y legendarios que le aseguran gloria imperecedera, cuéntanse La prudencia en la mujer, Antona García y Hazaña de los Pizarros. Y de las comedias, que es donde más ingenio y donaire manifiesta, le citaré Don Gil de las Calzas Verdes, La Villana de Vallecas y El Vergonzoso en Palacio. También tiene usted aquí al Gran Calderón, último luminar del teatro de la Edad de Oro, verdadero maestro del drama filosófico y a quien, según tengo entendido, se ha comparado con el gran Shakespeare. En efecto, Calderón es el más profundo en ideas de nuestros autores dramáticos. Y quizás el más grande en la admirable personificación de lo abstracto y simbólico. Elementos estos que más tarde habían de hacer de Goethe su más ferviente panegirista. Sus obras se dividen, como las de sus grandes antecesores, en dramas filosóficos y teológicos, como La vida es sueño, La devoción de la cruz y El mágico prodigioso. Tragedias como El médico de su honra, A secreto agravio, secreta venganza, y El alcalde de Zalamea. Y comedias de capa y espada como La dama duende, Casa con dos puertas mala es de guardar, y Guárdate del agua mansa. Pero donde impera su ingenio y profundidad teológica es en los autos sacramentales. Género dramático genuinamente español, en el cual es el más alto exponente. Ejemplos: La cena de Baltasar, Adiós por razón de Estado y Las espigas de Ruth. Escribió también zarzuelas como El laurel de Apolo, La púrpura de la rosa y otras.
Al lado de estos tres próceres del teatro están Alarcón, Rojas y Moreto. Alarcón escribió poco, pero sobresale por su sobriedad y sentido moralizador. Entre sus comedias están Las paredes oyen y La verdad sospechosa. La última, traducida y adaptada por Corneille en su célebre Le Menteur. Extendió la fama de Alarcón por toda Europa. De sus dramas figuran en primer lugar El tejedor de Segovia y Quien mal anda, en mal acaba. De Francisco de Rojas existen 80 piezas teatrales. Principales entre ellas son Del Rey Abajo, Ninguno o García del Castañar, Entre bobos el juego, que tradujo también Corneille, Donde hay agravios no hay celos, traducida por Scarron, No hay ser padre siendo rey, imitada por Rotró, y Casarse por vengarse. Que redujo a novela Le Sage e imitaron Thompson, Saurin y Goldoni. Otro continuador y propulsor del teatro de Lope fue Agustín Moreto, cuyas composiciones dramáticas ascienden a 103. Su obra maestra es El desdén con el desdén. Imitada sin éxito por Molière en su Princesse de Lide. Síguenle en importancia El lindo Don Diego, Trampa adelante y La reliquia. No hay que olvidar al célebre Guillén de Castro, autor, entre otras obras de fama mundial, de Las mocedades del Cid, drama que sirvió a Corneille para su famosa tragedia Le Cid. ¿Y dónde me deja usted al inimitable crítico de costumbres y autor de El diablo cojuelo, Luis Vélez de Guevara? Es verdad, y no será mal recordar que El diablo cojuelo fue también traducido por Le Sage con el nombre de Le Diable Boiteau. Se le conoce aún más como dramaturgo, contándose entre sus dramas Más pesa el rey que la sangre, en el que pinta la heroica hazaña de Guzmán el Bueno en Tarifa. Reinar después de morir, El diablo está en Cantillana y otros. ¿Y quién es ese Francisco de Quevedo, del cual he oído tantos chistes?
Es el escritor que llevó la sátira a su apogeo. A sus escritos satíricos, morales y festivos debe este gran escritor principalmente su celebridad. Aunque no hay que olvidar sus obras políticas y filosóficas, en la que descuella por su elevación de ideas y una rara visión profética del porvenir de España. Entre sus obras satíricas deben destacarse sus sueños, que fueron imitados frecuentemente. En el género picaresco, característico de la novela realista española de la Edad de Oro, escribió La vida del buscón. Considerada como una de las mejores de su época. De sus obras festivas citaremos Las cartas del caballero de la tenaza, y El libro de todas las cosas, y otras muchas más. Y de sus admirables poesías, La epístola al conde duque de Olivares y la letrilla Poderoso caballero es don dinero. Hablar de la Edad de Oro parece el cuento de nunca acabar. Así es, pues aún no hemos mencionado a los grandes humanistas como Raimundo Lulio, Luis Vives, Antonio de Nebrija, Juan Valdés, Arias Montano, Gracián, etc. O a historiadores como Solís, Mariana, Gómara, Hurtado de Mendoza, Cabeza de Vaca, Bernal Díaz del Castillo, Antonio de Herrera y otros. O a los escritores místicos como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Fray Luis de León y Fray Luis de Granada. O a los autores épicos como Ercilia, Diego de Ojeda, Bernardo de Balbuena, etc. Debemos, sin embargo, mencionar a Juan Boscán, famoso por su excelente versión de Il Cortegiano de Castiglione, aclamada como la mejor obra en prosa del reinado de Carlos V. A Garcilaso de la Vega, notable no solo por sus églogas, sino por haber introducido, en colaboración con Boscán, el endecasílabo italiano en la métrica española. Y también a Fernando de Herrera, apellidado el Divino por sus admirables poesías.